Quiero que abra la palabra de Dios en Daniel, capítulo 6, versículo 4. Daniel, capítulo 6, versículo 4. Quiero en esta mañana hablar sobre un tema que he titulado Orando con las puertas abiertas. Quiero que vaya a Daniel, capítulo 6, versículo 4, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 11. Amén. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Amén. En los últimos días hemos tenido todo un murmullo dentro del pueblo costarricense por las diferentes situaciones que se han puesto en la baraja de las decisiones políticas. Pero no es una situación nueva dentro de la vida cristiana. Es una situación común y estándar que se ha navegado por muchos años a través de la historia, y muchos hombres han enfrentado esta situación. Y quiero hablarles sobre la historia de Daniel en esta mañana, porque es importante que hoy más que nunca la iglesia cristiana, los hombres y mujeres de Dios, realmente entendamos nuestra función y entendamos la tarea que Dios nos ha encomendado. Dice la Biblia que Daniel había sido llevado cautivo y había estado en un lugar lleno de gente pagana, pero él se mantenía recto, se mantenía firme, se mantenía con sus ideales completa y absolutamente estáticos. Y los gobernadores
empezaron a buscar toda una estrategia para que Daniel pudiera quedar mal parado. Empezaron a ver por dónde podían, digamos que, acusar a Daniel. Empezaron a buscarle todos los defectos y todos los errores que Daniel podía tener. Pero se llevaron la triste noticia para ellos y la grata noticia para Daniel, de que no hallaron absolutamente nada que pudieran atacarle a Daniel. Daniel, dice la Biblia, que era un hombre total y absolutamente íntegro. No encontraron nada para señalar. Simple y llanamente se percataron de que todo el caminar de Daniel era un caminar completa y absolutamente íntegro. Y cuando se dieron cuenta que Daniel era íntegro, se reunieron de nuevo los gobernantes, se reunieron de nuevo las personas que estaban en eminencia, los príncipes, los gobernadores, los sátras, y trataron de ver de qué forma podían atacar a Daniel. Y dice la Biblia que idearon todo un plan. Y el plan consistía en aprobar una ley que fuera en contra de que cualquier persona pudiera orar y hacer peticiones a Dios. Y fueron donde el rey le presentaron la idea, le presentaron la oferta, y al rey le pareció buena la oferta. El rey aprueba el edicto y hace que cualquier persona que ore o pida algo a algún Dios que no sea el Dios de ellos, tenga que ser echado al foso de los leones. Ahora, precisamente aquí es donde quiero hablarle en esta mañana, y por esta razón quiero hablarle de lo que titulé Orando con las puertas abiertas. Si usted lee la Biblia, en el versículo 10 dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas, y una vez que estaba en su casa con las ventanas abiertas de par en par, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. Y hermano, mi hermano, llega el tiempo, estamos en el momento donde la iglesia tiene que aprender a levantarse en sus convicciones, donde la iglesia tiene que aprender a levantarse en sus ideales, donde los verdaderos cristianos tienen que sacar la casta y aprender a pararse, donde los cristianos que asisten a la iglesia por rutina, por costumbre, por pensamiento, porque mi mamá va o porque mi papá va, simple y llanamente van a quedar evidenciados. Pero llega el tiempo donde los verdaderos cristianos van a tener que aprender a que, como Daniel, a pesar de haber un edicto real en su contra, a pesar de que podía ser echado al foso de los leones, a pesar de que tenía todo en contra, él empezó a buscar el rostro de Dios abiertamente. No le importó el edicto, no se preocupó por las reglas, no se preocupó por la norma que había en el gobierno. Simple y llanamente él dijo: yo tengo la convicción de que voy a orar y quiero abrir las ventanas para que todos se den cuenta que, sin importar lo que el rey diga, yo tengo mis convicciones espirituales. Amén. Llega el tiempo donde nosotros como cristianos tenemos que aprender a que, sin importar lo que esté aconteciendo en nuestro alrededor, sin importar que muchas personas puedan convertirse en nuestros enemigos, o inclusive que seamos señalados y atacados, los cristianos van a tener que pararse y decir: estas son mis convicciones. Vamos a tener que abrir las puertas, abrir las ventanas y orar frente a todo el mundo diciendo: puedo y debo defender lo que creo, los ideales, y tengo que pararme en la brecha. Basta ya de un cristianismo donde tenemos miedo de poder hablar de lo que Cristo nos enseña. Basta ya de ese cristianismo donde en nuestros altares hemos quitado el pecado, porque alguien que está ahí sentado en una silla se puede enojar si se le dice que el adulterio es malo. Basta ya de que el pecado lo ocultemos y lo traspasemos en una línea, simple y llanamente porque evitamos que alguien más se vaya.
Llega el tiempo donde tenemos que abrir las ventanas y orar abiertamente y decirle a la gente: esta es la realidad de nuestras convicciones, esto es lo que Dios estableció y esto es lo que creemos, son nuestros principios. Y como cristianos tenemos que pararnos en la brecha, y hoy más que nunca tenemos que empezar a orar y a clamar abiertamente. Tenemos que levantarnos y sacar la bandera y decir: estos somos, esta es nuestra realidad, estos son nuestros principios. A través del tiempo, a través de la historia, a través de los momentos más complicados, la iglesia ha venido sufriendo una corrupción impalpable. Y digo impalpable no porque la gente no la nota, digo impalpable porque nos hemos hecho ciegos a la corrupción que la iglesia ha venido arrastrando. Nos hemos hecho de oídos sordos a todo lo que a grandes leguas se deja ver. Hoy nos avergüenza como cristianos pararnos en un trabajo y decir: yo creo en Dios. Hoy nos avergüenza que nuestras redes sociales hablen de Dios, porque tenemos miedo de que alguien pueda señalarnos y atacarnos. Hoy nos avergüenza que nuestros amigos digan que nosotros tenemos convicciones espirituales y somos aburridos. Hoy nos avergüenza que muchas personas se den cuenta que no compartimos muchas de esas cosas. Por eso inclusive muchos cristianos negocian sus principios espirituales. Por eso nos hemos llenado de personas de doble cara, que en la iglesia son una cosa y afuera son otra. Por eso nos hemos llenado de altares donde simple y llanamente a la gente no se le puede decir: lo que usted está haciendo está mal. Por eso hemos llenado nuestros altares de un problema donde no podemos decirle a la gente el pecado que comete, porque se enoja y se va. Y es ahí donde nos preguntamos realmente: ¿cuántos Daniel hay en nuestra actualidad que pueden llegar y ante toda la adversidad decir: yo abro las puertas de mi casa, abro las ventanas, abro las puertas, abro la casa y digo: en esta casa hay convicciones espirituales que no van a ser negociadas, así me manden al foso de los leones? Cuando Daniel enfrentó esto, Daniel tenía clara una realidad, y era que había consecuencias serias que iba a tener que afrontar. Daniel sabía de que automáticamente el hecho de que él mantuviera sus ritmos de oración iba a crearle un problema. Pero me nace una gran pregunta: ¿por qué abrir las ventanas? ¿Por qué orar a vista y placer de todo el mundo? Posiblemente me quedaba pensando, si hubiera gente afuera de su casa que hubiera tenido convicciones, posiblemente hubieran dicho: qué tonto Daniel, qué chapa ese muchacho. Si quería orar, ¿por qué no cerró las ventanas y ora? Al final de cuentas, Dios dice que tenemos que orar en privado, no en público. Posiblemente hubieran dicho: no, es que ¿saben qué? Daniel se está buscando problemas solo, porque pudiendo hacer las cosas ocultas para que el rey no se dé cuenta, lo hace público, donde todos se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. Y posiblemente es nuestra realidad. Posiblemente es nuestra realidad oculta hoy en día, o es nuestra realidad visual hoy en día. Somos buenos creyentes donde los impíos no están. Somos grandes creyentes en la iglesia, donde todos de aquí sabemos lo que hacemos, levantamos las manos todos acá. Pero posiblemente a usted le ha pasado que si usted está en un restaurante, que si usted está en un lugar donde están comiendo diferentes personas, tal vez le avergüenza orar, y mucho menos audiblemente que alguien pueda escuchar. Tal vez te ha pasado que cuando los amigos te invitan a hacer algo, tú dices: no me gusta, pero difícilmente decimos: no, mis convicciones espirituales no lo permiten. Posiblemente es usted uno más de los cristianos que cuando ven en las redes sociales que están haciendo el escarnio de alguien más por defender principios espirituales, simple y llanamente ve de largo y dice: pobrecillo, le está yendo como pato en fiesta. Posiblemente somos uno más de aquellos que callamos en silencio por no defender los principios espirituales que creemos. Posiblemente seamos uno más
de los que nos da miedo decir la realidad de lo que la Biblia nos enseña, por miedo al que pasará. Posiblemente somos uno más de aquellos hombres y mujeres que, teniendo a Cristo, sabiendo lo que Dios nos mandó a hacer y sabiendo lo que Dios esperaba que hiciéramos, hoy nos atemoriza tomar decisiones por el que pudiera acontecer. Como pastor, he visto montones de pastores que hemos eliminado temas de la Biblia simple y llanamente porque alguien se puede resentir si lo tocamos. Y no hablamos de temas álgidos como la homosexualidad, como el lesbianismo. Hablamos de que hemos anulado de nuestros altares el adulterio, la fornicación. Dejamos de decirle a los cristianos que mentir es un pecado, a pesar de que pareciera ser una práctica común. Hablamos de que dejamos de decirle a la gente que no importa cuánto usted se congregue, que si su vida no se mantiene en rectitud y obediencia, usted no está siendo un fiel defensor de los principios espirituales. Hablamos de que en muchos lugares, cuando nos ven y nos conocen, tal vez saben que somos cristianos, no por nuestro comportamiento, sino simple y llanamente porque hemos dicho en algún momento que asistimos a una iglesia. Pero Daniel fue reconocido y fue una persona que se mantuvo en rectitud siempre, a pesar de las consecuencias que pudiera traerle su decisión. Daniel era una persona que sabía invertir su tiempo en lo que Dios le había determinado que hiciera, aún estando en un lugar y estando en una regla y estando en una norma, con todo y una regla de principios paganos. Hoy más que nunca, la iglesia necesita que se levanten los Danieles de esta temporada. Hoy más que nunca la iglesia necesita que se levanten los hombres y mujeres con convicción espiritual, que hagan las de Daniel y salgan con las puertas y las ventanas abiertas a decir: yo soy un creyente, tengo convicciones y las defiendo. Hoy más que nunca se necesita que la iglesia se levante en rectitud. Amén. Que hablemos con el ejemplo, que vivamos con el ejemplo y que la gente conozca de lo que somos, no por una pelea, no por una frase, sino porque somos personas que damos el ejemplo de las convicciones espirituales que profesamos. Cuando Jesús anduvo con sus discípulos, y puede usted leerlo conmigo en Mateo capítulo 10 versículo 26, cuando Jesús anduvo con los discípulos también enfrentaron la misma situación posible que usted y yo estamos enfrentando en una época contemporánea como la actual. Una época donde pareciera que los que quieren hacer lo correcto son los malos y los que quieren hacer lo incorrecto son los que están bien. Una época donde el no querer tomar una cerveza es ser aburrido, pero emborracharse y levantarlo del suelo al día siguiente vomitando con dolor de cabeza y un malestar estomacal es gracioso y es divertido. Una época donde pareciera que el que nunca ha probado droga es un tonto, pero el que está tirado en las calles y tiene un gran problema con la drogadicción, ese fue inteligente. Una época donde pareciera que todos los principios y valores que nos han enseñado por muchos años se han perdido. Una época donde la psicología nos dice que los que tienen que educar son los hijos a los padres y no los padres a los hijos. Una época donde simple y llanamente todo pareciera caminar un poquito distorsionado de la realidad del entorno. Jesús caminaba con sus discípulos en un tiempo similar y enfrentaba una condición similar. Los discípulos estaban atemorizados, tenían miedo, estaban preocupados, y la preocupación no era para menos. Eran hombres y mujeres que predicaban un evangelio muy diferente a la época. Los romanos los perseguían simple y llanamente porque eran un grupo rebelde que de alguna manera pareciera convertirse en una amenaza para el Estado. Los judíos ortodoxos los perseguían porque de alguna manera eran una amenaza para la ley, dado que no eran fieles seguidores de la ley.
En esta instancia, los discípulos tenían un gran temor de qué podría acontecerles si ellos abiertamente profesaban seguir a Jesús. Y Jesús les dijo lo siguiente, versículo 26: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que haya de saberse. Jesús le estaba diciendo, no se preocupe, no tengan miedo, no se echen para atrás. En Mateo capítulo 26 hay una advertencia de Jesús de decirle por qué ustedes se atemorizan. No se preocupen por eso. Sigan firmes, tengan su convicción, tengan su certeza, mantengan su estabilidad. Que se note el temple del cual fueron hechos. Y todavía hay una advertencia mayor. No se preocupen por cuáles son las consecuencias que ustedes van a vivir en esta tierra. No se preocupen si al final las consecuencias de predicar el evangelio que yo les he compartido puede traerles la muerte. No se preocupen si aún la vida se les acaba aquí por predicar el evangelio. Ahora, a la gente a la que le estaban transmitiendo esto, muchos de ellos murieron por predicar el evangelio. Usted puede hacer una lista y saber cómo fue uno a uno muertos. Muchos de ellos no con una muerte bonita. Muchos de ellos no con una experiencia agradable. Muchos de ellos no con una experiencia grata. Pero algún día entendieron que valía la pena morir por el evangelio. Y que era peor negociar sus principios ideales por cuidar el cuerpo y no tener consecuencias en este lugar. Jesús fue enfático a la hora de enseñar a los discípulos sobre el concepto de lo que esperaba, quería que como iglesia se hiciera. Y si usted sigue leyendo, el versículo 33 era muy determinante. Jesús dijo algo que todavía hace eco en mi corazón. No sé si hará eco en el suyo. No sé si tendrá peso en su vida. No sé qué efecto puede causarle a usted. Pero a mí todavía me repercute y me hace eco en mi corazón. Y me hace preguntarme una y otra vez: ¿qué espera Dios de la iglesia contemporánea? ¿Qué espera Dios de la iglesia actual? ¿Qué está deseando Dios que la iglesia haga en este tiempo? Y dice el versículo 33: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y todavía golpea en mi corazón la pregunta: ¿estaré yo negando a Dios delante de los hombres? ¿Estaré yo como creyente negando a Dios delante de las personas? Y posiblemente usted va a decir: pastor, jamás, yo nunca negaría a Dios. ¿De verdad? ¿De verdad nunca lo has hecho? ¿De verdad no lo estás haciendo? ¿Qué dice las demás personas de él? ¿Qué dicen nuestras redes sociales sobre eso? Pero ¿sabe que sí ha cambiado nuestra constitución? ¿Y sabe que sí ha dañado nuestra vida espiritual? ¿Y sabe qué es lo que ha distorsionado nuestro país? El silencio de los creyentes. El temor de los que tenemos convicciones espirituales. El que hoy nos da pánico poner un rótulo que diga: amo la familia, estoy a favor de la familia, porque posiblemente eso implica que voy a tener un montón de enemigos y que todo el mundo va a venirse contra mí, me van a decir hasta dónde voy a morir. Es curioso que a nuestra fecha solo Fabricio Alvarado es uno de los candidatos que estaría a favor de la familia. Y he oído a cristianos decir: voy a votar por Fabricio, pero no le diga a nadie.
Porque nos da miedo. En esta última semana Fabricio utilizó un eslogan. Puso: no es el ruido de los pocos, sino el silencio de los muchos. Toda la vida de la iglesia se ha visto defraudada, no por el ruido de los pocos, sino por el silencio de los muchos. Hemos perdido nuestras convicciones, no porque la gente de afuera tiene fuerza, sino porque nosotros dentro hemos perdido las convicciones espirituales. Porque nos ha dado miedo hablar de santidad. Porque nos ha dado miedo hablar de nuestros principios y valores. Porque nos da miedo enfrentarnos a una contraria, porque podemos tener conflictos interpersonales. Amén. Porque podemos tener enemigos. Porque ¿qué pensaría Jesucristo de nosotros en nuestra actualidad? Hoy en día pareciera que es un problema que usted diga que es creyente. Sí, amén. ¿Y sabe qué es lo malo que nos preocupa? Pero como pastor, muchas de las personas que se han ido a este lugar se han ido porque han tenido que enfrentarlos ante sus realidades, sus problemas y sus malas actitudes, y prefieren irse antes de aceptar que tienen un problema. Y alguien me preguntó un día: ¿usted le da problema que la gente se vaya? Yo le dije: a mí no me da problema. Yo no voy a sostener personas aquí simple y llanamente teniendo que alcahuetearles sus malas actitudes. O aprenden, o aprenden. Y si no les gusta que en esta iglesia se les confronte, este no es lugar para que estén. Porque algún día yo voy a llegar delante de Dios y tendré que darle la cara. Y tendré que presentarme delante de Dios y decirle: Señor, yo formé una iglesia y le enseñé. Pero no quiero llegar un día delante de Dios y decirle: Señor, mermé tus convicciones porque había que sostener personas. Negocié tus principios porque se me iba la gente. Hoy en día es donde me pregunto: ¿dónde están las convicciones de la iglesia? Siempre he dicho que no es malo predicar de prosperidad. Dios quiere vernos prosperados. No es malo predicar de que las cosas son buenas y maravillosas. Dios quiere que seamos bendecidos en todo. Ni siquiera es malo hablar de plata. Dios es el dueño del oro y la plata y se la quiere dar a usted. Pero también es necesario que alguien le diga a usted las áreas donde usted tiene que cambiar y mejorar. Así usted se moleste. Papá y mamá eran buenos, no porque nos decían lo que queríamos escuchar, sino porque cuando tenían que jalarnos la cotorra nos la jalaban. Y si tenían que sacar la faja y fajearnos, nos fajeaban. Y si tenían que regañarnos, nos regañaban. Pero eso formó a muchos de nosotros para ser buenos hombres y buenas mujeres. Y la vida espiritual funciona de la misma manera. Tenemos que aprender a defender convicciones, no solo en una línea, en todas las líneas de la vida. Por muchos años le he dicho a la gente: vea, mi hermano, es que yo no me soporto a Juan. Salado, mi hermano. Usted solo tiene un camino: perdone, ame y tolere. Y si no puede hacer eso, usted no ha conocido al Señor. Punto. Pastor, es que lo que usted está diciendo es muy duro. Yo no lo dije, lo dijo Dios. Dijo que aquel que no logra amar a su hermano no ha conocido a Dios. No fui yo el que lo dijo. Pero pareciera que hoy en nuestra idiosincrasia como iglesias, todo eso ya no vale. No me soporto a Alejandro. Hay 50 iglesias donde puedo ir que no está Alejandro. Me voy a otra iglesia a ser un excelente cristiano, pero donde no tenga que aguantarme a Alejandro. Y voy a otra iglesia y estoy feliz y levanto las manos y adoro y me gozo y creo que todo está maravilloso, excepto el día que me tengo que topar cara a cara con Alejandro y no lo bajo de la garganta. Somos tan buenos cristianos que podemos adorar en otro lugar, lejos de aceptar que tenemos un problema. Caminamos en una iglesia con la convicción de que tiene que ser diferente la vida, pero no queremos ser diferentes nosotros. Mi hermano y mi hermana,
necesitamos que se levanten los hombres y mujeres como Daniel. Hombres y mujeres que abran las ventanas de la casa y oren. ¿Saben por qué? Porque en nuestros hogares cristianos ya no se hace eso. Y no se lo digo solo porque soy el pastor, porque pareciera que es triste tener que decir que en nuestros hogares lo que más falta es a Dios. Pero claro, es difícil abrir la ventana de la casa y que en vez de ver a un hombre o a una mujer doblado de rodillas 3 veces al día, vean los pleitos familiares, vean los pleitos entre esposos y esposas, vean los pleitos entre hijos y padres, vean los pleitos entre hijos y hermanos. Y que lo que menos van a ver posiblemente cuando se abran las puertas y las ventanas es a un hombre clamando y buscando el rostro de Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. Es difícil abrir las ventanas y las puertas para demostrar nuestras convicciones, cuando si alguien va y revisa un poco más adentro en nuestra vida, encuentra un montón de cosas que no son nada agradables. Cuando trataron de buscarle a Daniel, no encontraron nada de que acusarlo. Pero a veces somos tan dejados en nuestras convicciones espirituales que si a alguien le abrimos la puerta de la casa, si le abrimos las ventanas, si lo dejamos entrar un poco en nuestro núcleo de confianza, posiblemente sí encuentre muchas cosas que señalar. Necesitamos levantar hombres y mujeres que hagan las de Daniel y que se paren en la brecha y que levanten eso. ¿Por qué? Porque Dios fue claro y Jesús fue enfático. No tengan miedo de la gente que mata el cuerpo. No tengan miedo de los que estamos aquí. No tengan miedo del qué dirán. No tengan miedo de lo que van a señalarte. No tengan miedo de cuántas personas te van a criticar. Cuando recién empezaba el pastorado, me preocupaba el qué dirán. Oh, qué duro cuando sabía que alguien me estaba criticando y estaba hablando de mí en mis espaldas. Por un lado se me subía, dijo un hermano, la ira santa. Y quería orar de que Dios los fulminara. Pero por otro lado había una intensidad en mí que me hacía entristecerme en gran manera. Y surgían miles de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué me critican? ¿Por qué me señalan? ¿Por qué hablan de mí? Si posiblemente si empezáramos a hablar, yo tengo mucho más cosas que decir de esa persona de lo que esa persona puede decir de mí. Pero un día tuve que aprender que para pastorear tenía que deshacerme del derecho de opinar al respecto. Y que cada mañana me iba a levantar y solo el hecho de ser pastor implicaba que me iban a criticar, que me iban a señalar, que había gente que me iba a amar mucho, aunque sea por un lapso de tiempo, pero que luego me iban a odiar tan fuerte que su poco amor por un tiempo no iba a ser suficiente para marcar el odio que me iban a tener posterior. Que había personas que me iban a necesitar mientras estaban en sus peores momentos, pero el día que ya no me ocupaban, me iban a desechar y iba a ser lo peor del mundo. Un día tuve que llegar a la conclusión de que tenía que perder el derecho a eso y aceptar de que toda mi vida iba a ser criticado por alguien. Un día me tuve que llegar a dar cuenta de que si empezaba el culto puntual, alguien iba a reclamar porque no le di chance a llegar. Y que si lo empezaba tarde, alguien iba a reclamar porque no habíamos llegado a empezar puntual. Una vez tuve que llegar a la conclusión de que alguien me iba a criticar si el piso estaba muy limpio, porque eso implicaba que iba a tener a 4, 5, 6 personas sacrificando tiempo de sus familias para que el templo estuviera limpio. Pero que si le dejaba a esas personas estar en sus casas con sus familias y el templo sucio, alguien iba a decir: qué barbaridad, el templo está sucio. Una vez tuve que llegarme a dar cuenta
de que sin importar, siempre la crítica la iba a tener en la espalda. Así que mi hermano, si quieres levantarte como Daniel, vas a tener que estar dispuesto a que príncipes, gobernantes, sátras y cualquier otro amigo que tengas a la par va a buscar cómo hacerte daño. Que posiblemente cuando enfrentes tus convicciones, alguien te va a odiar. Que posiblemente cuando tengas que enfrentarte y decir, yo creo y tengo convicción de esto, alguien no va a estar de acuerdo contigo. Pero si lo quieres realmente entender y quieres ser uno más de los que abran las ventanas para ir a clamar a Dios, vas a tener que morir a Dios. Y vas a tener que estar dispuesto a hacer escarnio. No en vano la Biblia declara y dice: bienaventurados cuando os vituperen y digan toda clase de cosas contra ustedes mintiendo. No en vano fue claro que el Sermón del Monte nos estaba advirtiendo de que muchas veces alguien va a empezar a decir cosas en tu contra y te van a doler. No en vano la advertencia de Dios fue clara de que muchas personas nos iban a lastimar con sus palabras, con sus hechos, pero que cada una de ellas iba a ser una bendición de Dios para nuestras vidas. Llega el tiempo donde posiblemente vamos a saber lo que implica realmente el vivir para Cristo por encima de todo lo que puede traer. Yo le diré algo: yo sé lo que he creído. Amén. Y nadie me lo va a cambiar. Amén. Pero es tiempo de que los cristianos definan realmente a qué queremos. Es tiempo de que como hijos de Dios nos hagamos escuchar. Es tiempo de Dios de que nuestros hogares sean reconocidos en nuestros lugares de donde vivimos como hogares cristianos. Amén. No por un título ni por un rótulo, sino por nuestro comportamiento. Amén. Es tiempo de que las ventanas de nuestras casas se abran y todo el mundo sepa de que ahí vive un hijo de Dios. Amén. Es tiempo de que en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudios, todo el mundo sepa cuando hay un hijo de Dios enfrente. Amén. No porque diga soy cristiano, o no porque diga yo no recibo religión, sino por su ejemplo y su comportamiento. Porque alumbra. Es tiempo de que el testimonio de los hijos de Dios vuelva a surgir y que vuelva otra vez a recuperarse la tónica de lo que Dios estableció. Amén. Daniel lo vivía. Jesús se lo dijo a los discípulos y hoy yo se lo digo a usted. Tenemos que defender nuestros valores y principios espirituales. Y no hablo solo de la ideología de género. Tenemos que recuperar nuestros hogares. Tenemos que recuperar nuestras relaciones familiares. Tenemos que aprender otra vez a decirle a la gente: eso es pecado. No se moleste conmigo mi hermano, no se moleste conmigo mi hermana, pero si sigue por ese camino, su camino va a ser de perdición. Sin importar que nos quedemos con iglesias vacías. Pero hay que hacerlo. Es tiempo de poner nuestras vidas en remojo y volver otra vez a los héroes de la fe. Gente que a pesar de todo dijo: yo me mantengo firme. Es tiempo de despertar. Pónganse sobre sus pies en esta mañana.